¿Listo? Bueno, hoy como les decía, vamos a ver la parte de DHCP, DNS y bridging, ¿sí? Y ya vamos a empezar con la parte de la configuración de los equipos. Vamos a ver primero un poquito del marco teórico y después vamos viendo las configuraciones. Primero vamos a empezar por DHCP, ¿sí? DHCP, que son las siglas de Dynamic Host Configuration Protocol. Nosotros tenemos dos tipos, o sea, vamos a ver en realidad dos configuraciones de DHCP. Como trabaja con arquitectura cliente-servidor, vamos a ver cómo es la configuración cliente y cómo es la configuración servidor. Es un protocolo usado para asignar IPs automáticamente a los dispositivos de una red. Utiliza los puertos UDP67 y UDP68, ¿sí? Como dijimos, como tiene una arquitectura cliente-servidor, los clientes de DHCP se comunican con un servidor de DHCP y en principio trabajan en capa 2, ¿sí? Utilizando broadcast de capa 2, a nivel de capa 2. Además de direcciones IP, DHCP puede enviar otros parámetros IP y opciones personalizadas, como puede ser un servidor DNS, un servidor NTP, puede agregar una default route, etc. Todas esas opciones las vamos a ir viendo porque son, o sea, como son opciones, son opcionales. Bueno, ¿cómo funciona DHCP? Un cliente se conecta a una red y envía solicitudes de DHCP por medio de broadcast, ¿sí? El servidor de segmento envía una oferta IP y parámetros opcionales como puerta de enlace y DNS. El cliente acepta la oferta y comienza a utilizar esos datos IP por un tiempo determinado conocido como lease time. Ahí vamos a ver ese lease time a qué hacemos referencia. Bueno, los datos del lease, que es el tiempo que va a durar la concesión de esa IP para un host determinado, se ven en el DHCP server, de modo que se puede identificar a cada cliente. Y antes de que se cumpla el lease time, el cliente va a intentar renovar su IP. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un lease time de 8 horas, por ejemplo, antes de cumplir las 8 horas, el cliente va a decir, renuevo la asignación por otras 8 horas, y entonces esa IP va a quedar atada a ese host por medio de la MAC por eh, por el tiempo que dura el listado. Bueno, un poquito de cómo funciona. Y fíjense, ahora vamos al DHCP Client, dice, se configura desde IP de DHCP Client, ¿sí? Es utilizado para que un equipo obtenga dirección IP y máscara de forma automática y por interfaz, y por defecto pide puerta de enlace y servidores DNS, ¿sí? Fíjense, entonces, acá, ahí lo vemos en el equipo, pero nosotros elegimos la interfase sobre la cual vamos a configurar el DHCP Client. Vamos a tildar si queremos que nos dé DNS y servidor de Network Time Protocol, de servidor de horario de tiempo. Y después tenemos diferentes opciones, ¿sí? Y, por ejemplo, si queremos que agregue una ruta, por defecto, en nuestra tabla de ruteo y la distancia administrativa. Ahí vamos a ver a qué se refiere con eso, con distancia administrativa. ¿Sí? Bueno, entonces vamos ahora a ir a la configuración en el GNS. Por eso yo, como pues la primera vez, si bien yo les comenté un poquito la primera clase, ahora vamos a ir viendo si ya desde cero cómo entramos y configuraríamos, por ejemplo, un entorno de laboratorio para hacer la configuración. Lo primero que vamos a agregar es una nube, que es lo que nos simula nuestra salida a Internet, ¿sí? Por defecto, ustedes tienen este dibujo, ¿sí? Les digo porque este o algo o uno parecido, no me acuerdo exactamente, pero es el de cloud que tienen que elegir para que simule su salida a internet, ¿sí? Ahora vamos a elegir un router, ¿sí? O sea, el nombre que van a encontrar va a ser un dibujo parecido a este, ¿sí? Que va a decir MikroTik CHR y el número de al appliance que ustedes, de la versión del appliance que hayan instalado, ¿sí? Y ahora vamos a instalar las Virtual PC, que por defecto el iconito que tienen es este. Yo tengo otras con lo único que cambia es el icono, ¿sí? Pero desde el punto de vista de funcionalidad son las mismas, ¿sí? Eh, Esperen que no sé qué se me... Uy, Esperen que se me colgó el GNS3. Esto sí que es inesperado y es primera vez que me pasa. Bueno, se colgó. Vamos de nuevo.
voy a crear un proyecto que se llame clase 1, ¿sí? Y vamos a crear de nuevo nuestra salida de internet, nuestro Cloud Hosting Router y nuestras Virtual PCs. En este caso yo voy a agregar 3 Virtual PC. Fíjense, si nosotros nos paramos sobre el router y ponemos ahí la opción de configuración, perdón, ahí la opción de configuración, le podemos cambiar el nombre, por ejemplo, le podemos poner router. En la parte dice network, podemos elegir la cantidad de adaptadores que se refiere a la cantidad de interfaces y que va a tener el router. Por defecto yo tengo en 5, ¿sí? Que es suficiente para lo que voy a conectar. Y ahora hacemos la conexión entre el router y las Virtual PC y nuestra salida y nuestra nube para salir a internet. Entonces, decimos la Eder 1 la conectamos a nuestra salida a internet, ¿sí? La Eder 2 la conectamos a la Virtual PC 1, la Eder 3 la conectamos a la Virtual PC 2 y la Eder 4 la conectamos a la Virtual PC 3, ¿sí? Bueno, fíjense, yo puedo, si, por ejemplo, no me acuerdo en qué interfaces tengo conectadas las Virtual PC o en qué interfaz estoy usando el router, puedo tocar acá el botón este que está arriba, fíjense, que me va a mostrar las interfaces, o sea, en qué interfaces tengo conectadas con qué dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, Eder 2, Eder 3 y Eder 4 están conectadas con las Virtual PC, Eder 1, ¿sí? Está conectada con nuestra salida de internet. Esto ya lo sabíamos porque lo hicimos recién, pero a veces no lo sabemos, entonces nos permite para saber la configuración, ¿sí? Y yo lo que tengo que hacer ahora es inicializar todos los dispositivos para poder acceder a la configuración. Entonces, apretando ahí el botón de play, que está acá arriba, yo inicializo los dispositivos, ¿sí? Una vez que inicializamos, ahora sí podemos acceder al router, ya sea por consola o por Winbox. Nosotros vamos a trabajar por Winbox, ¿sí? Entonces vamos acá, abrimos Winbox, vamos a la parte de Neighbors, ponemos Refresh y esperamos que aparezca el equipo. Fíjense que dice IP 000, quiere decir que todavía no tomó IP. Si esperamos un ratito más, van a ver que ya toma un IP del rango que nos da nuestra máquina virtual VMware, ¿sí? En el caso mío, de mi máquina virtual, es la red 192.168.63.0/24. Fíjense que me dio la 63.208, ¿sí? Entonces, ahora sí, ponemos nombre de usuario y contraseña por defecto, que es admin y sin contraseña, y ahora entramos al router, ¿sí? Este es el primer acceso que nosotros tenemos en un router que no tiene nada configurado, solamente, esto yo se los comenté en la primera clase, el Cloud Hosting Router por defecto siempre tiene configurado un DHCP client en la interfaz Eder 1, ¿sí? En la interfaz Eder 1 tiene configurado un DHCP client, que es precisamente que nos permite que tome IP para poder ingresar al equipo por medio de la máquina virtual VMware. Bueno, ¿y en qué nos vamos a concentrar hoy? Fíjense, nos vamos a concentrar en, vamos a ver la pestaña de Bridge, vamos acá a ver algo de IP, ¿sí? Y vamos a ver la parte de interfaces. Y dentro de IP, ¿sí? Fíjense, vamos a ver la parte de addresses, vamos a ver la parte de DHCP client, DHCP server, DNS, pool, ¿sí? Esas cosas vamos a ir viendo hoy a medida que vamos a ver cómo están relacionadas algunas secciones con otras, ¿sí? Bueno, yo lo que quiero, fíjense, esto lo vimos en la primera clase, lo primero que quiero hacer es cambiarle el nombre a mi router, que el nombre en este momento es MikroTik, por router. ¿Dónde lo hago? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde puedo hacer que cambie el nombre? System Identity. System Identity, perfecto. Entonces vamos System Identity, se abre la ventana, y acá le ponemos router, ¿sí? Voy a hacer un zoom para que sea más fácil, para que ustedes puedan ver más fácil, ¿sí? Bueno, entonces dijimos DHCP client se encuentra en IP DHCP client, ¿sí? Fíjense, si yo voy a IP DHCP client, ya se abre una ventana en donde yo ya tengo, como les dije, por defecto configurada un DHCP client en la interfaz Eder 1. Yo voy a hacer doble clic y se me va a abrir la ventana. Entonces, fíjense, como yo les decía, primero tenemos la interfaz en donde nosotros vamos a configurar el DHCP client, ¿sí? Si nosotros
tocamos acá en este menú desplegable, podríamos elegir cualquier interfaz, física o lógica, ¿sí? Y fíjense que dice Use Peer DNS, Use Peer NTP. Se refiere, como yo les decía, a la posibilidad de que, si está tildado, tomar los DNS del servidor de HCP que me está dando el IP y tomar el servidor horario del servidor que me está dando, que me está dando IP. Y fíjense que dice Add Default Route. Entonces, como yo les dije, vamos a ir viendo a unas secciones que están relacionadas. Primero vamos a ver dónde se agrega el DNS que yo estoy diciendo que me lo dé. Entonces yo voy a IP DNS, fíjense, acá en la ventana está Dynamic Servers. Tiene que ver precisamente con los servidores dinámicos y con los servidores DNS que me da en forma dinámica mi cliente de HCP. Fíjense que si yo acá destildo y pongo aplicar, va a desaparecer de acá. Yo ya los servidores de DNS que yo quiero utilizar los tengo que agregar en forma manual, ¿sí? Eso va a depender de cómo ustedes quieran hacer la resolución o de los nombres de dominio o con qué servidor DNS quieran comunicarse, ¿sí? Si quieren usar los de Google, Cloudflare, OpenDNS o usar los que les provea su proveedor de Internet, ¿sí? Bueno, y fíjense que dice Add Default Route, que tiene que ver precisamente si yo voy a IP Routes, ¿sí? Yo tengo una ruta por defecto, que es la que me permite mi salida a Internet, que está asignada dinámicamente, ¿sí? Por medio del DHCP client. Si ya yo acá le pongo no, fíjense que yo no tengo salida a Internet, ¿sí? No tengo, más que salida a Internet, no tengo ruta por defecto, que es precisamente la que usa para salir a Internet. Entonces, esto también, la configuración esta va si ustedes le van a poner en sí o no, va a depender del tipo de configuración que ustedes tengan, si tienen una dirección, gateway con IP fija, IP dinámica, etcétera, ¿sí? Eso, bueno, lo vamos a ir viendo a medida que nos vamos desarrollando el curso, ¿sí? Y fíjense que acá en la parte de status, ¿sí? Me dice la IP que me asignó, el servidor de HTTP al cual yo me conecté, la gateway, ¿sí? ¿Cuál es la dirección IP del servidor de HTTP con el cual yo me conecté? Y el list time, que es el tiempo que me asignó la IP. Si ustedes se fijan, si nosotros hacemos cálculo, dice 25 minutos 09, habrá sido 30 minutos más, será 30 minutos más o menos. Y fíjense los DNS que me asignó también, 192, 168, 63, 2, es la dirección IP, y no me dio servidor NTP. Si bien yo le dije que si tiene que me pase, no tiene servidor NTP configurado, entonces no tengo servidor NTP, por lo menos aprendió dinámicamente por medio del servidor, por medio de del cliente de HTTP en esta interfaz, ¿sí? Bueno, y en la pestaña Advanced tiene que ver si yo quisiese configurar un script, por ejemplo, que este script se usa para lo que es el failover con rutas recursivas o para hacer ir actualizando la gateway a medida que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una IP dinámica, que va a ser nuestra IP que nos va a permitir salir a Internet, por ejemplo, ¿sí? Si esta es nuestra interfaz WAN, como normalmente suele ser. En ese caso, si esa IP es dinámica, ¿sí? Y yo tengo por ejemplo, rutas que son las rutas por ejemplo, para rutas recursivas, yo necesito hacer una configuración de una regla con una IP fija, ¿sí? Bueno, entonces yo puedo poner un script acá para que me vaya cambiando esa IP, cuando cambie esa IP en la tabla de ruteo, que me vaya cambiando precisamente cuando cambia, ya que es dinámica, para que yo no tenga que andar cambiando eso manualmente. Entonces, esa parte yo la manejo acá en las pestañas Advanced, ¿sí? Y acá puedo poner un script. Yo ya eso después les voy a mostrar algunos ejemplos de un script, por ejemplo, de rutas recursivas y demás, ¿sí? Bueno. ¿Hasta acá está claro lo que es DHCP Client? Clarísimo. Perfecto. Bueno. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Y vamos a ver ahora, o sea, no hay mucho más que ver. Y fíjense también, acá nosotros tenemos el botón de Release y Renew, que tiene que ver precisamente para cuando queremos que suelte la asignación del IP que nos dio, o para renovar precisamente la asignación, ¿sí? A veces utilizado cuando queremos que hacemos una prueba y queremos la ponemos el renew para que la suelte la que tenía y renueve la IP
o cuando, por ejemplo, no está funcionando la comunicación con el router de internet, que no nos está dando IP, entonces le ponemos renew y estamos pidiendo de nuevo un IP. Bueno, vamos a continuar. DHCP server. El DHCP server, nosotros lo vamos a hacer, o sea, se configura en IP de DHCP server y hay un wizard que es un botoncito de DHCP setup en donde vamos a ir configurando, se nos va a abrir una ventanita y vamos a ir paso a paso, ¿sí? Configurando. Lo primero que nosotros vamos a elegir para el DHCP server, ¿sí? Es la interfaz. Después, el espacio de trabajo tiene que ver la red sobre la cual nosotros vamos a trabajar con el DHCP server. Después, la dirección de red del DHCP server tiene que ver con la dirección de gateway. ¿Cuál va a ser la gateway para los clientes al cual nosotros le estamos entregando IP? Recuerden que acá, o sea, el router va a ser el DHCP server en este caso. Después, el pool de direcciones, quiere decir, donde dice addresses to give out, quiere decir, el pool de direcciones quiere decir el rango de direcciones que va a entregar a los hosts que se conecten y piden IP, ¿sí? Desde tal IP hasta tal IP. Después los DNS server que nosotros vamos a entregar por medio de DHCP server y el list time, que es el tiempo el cual nosotros vamos a asignar un IP a un cliente y vamos a tener esa IP asociada a ese cliente durante ese tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el servidor de DHCP durante ese tiempo no va a poder entregar ese IP a otro host porque la tiene asociada, asignada a un host particular, ¿sí? Bueno, ahí vamos a la opción de lices. Sí. Bueno, esto lo vamos a ver. Entonces vamos ahora a ver DHCP acá. Bueno, tenemos que tener ciertas consideraciones para lo que es la configuración de DHCP server. En caso de utilizar interfaces brilladas, ya vamos a ver qué son las interfaces brilladas, el DHCP se debe configurar sobre el bridge, sí o sí. En este momento es muy importante que lo entiendan, ya cuando veamos bridge lo vamos a ver. En modo regular solo se permite un DHCP server por segmento o dominio de broadcast, ¿sí? Entonces eso lo vamos a tomar como regla, nosotros solo vamos a configurar por red un solo DHCP server. Y antes de ejecutar el DHCP setup sobre una interfaz en particular se debe tener una IP configurada. Esto ténganlo muy en cuenta, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos una IP configurada, no debemos configurar un DHCP server sobre esa interfaz, ¿sí? Entonces vamos a hacer ahora esa misma configuración. Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos interfaces. La interfaz Eder1, que dijimos que es nuestra WAN, ¿sí? Dijimos que es nuestra WAN. Y la interfaz Eder2, Eder3 y Eder4, que están conectadas con nuestras virtual PC, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es configurar un DHCP server sobre cada una de estas interfaces para que las virtual PC tomen IP, ¿sí? En base a lo que yo les dije recién, ¿qué es lo primero que debo hacer para poder configurar un DHCP server? Y hay que agregar la IP. Configurar un IP en las interfaces. Entonces vamos a ir a la parte de IP addresses, ¿sí? IP addresses, y acá es donde nosotros agregamos las IP a las interfaces. Entonces, vamos a apretar el botón acá y vamos a asignar, por ejemplo, vamos a hacer la red 192.168.20/24 para el Eder 2, 30/24 para el Eder 3 y 40/24 para el Eder 4, a los fines que sea más práctico para la asociación, ¿sí? Entonces dijimos 192.168, 2. ¿Qué pongo acá? Yo quiero poner un IP de la interfaz de la red 192.168.20/24 en la interfaz Eder 2, ¿sí? ¿Qué pongo acá? 192.168.2 ¿cuánto? 1. 2.1. ¿Algo más? /24. /24, perfecto. Bueno, el real 2.1 no es que es mandatorio que sea el 1, pero es lo que se suele poner, ¿sí? La dirección del router suele ser la 1 o la 254 en algunos casos. Nosotros generalmente vamos a trabajar que sea la 1, ¿sí? Ahora, sí o sí yo tengo que ponerle un IP acá al router, ¿sí? Que va a ser la gateway de los hosts que se van a conectar al DHCP server por medio de esta interfaz, ¿sí? Y sí o sí le tengo que poner el /24 para determinar que es una, o sea, que va a ser una red que es /24. ¿Qué pasa si yo no le pongo nada ahí? Si no le pongo el /24.
Supongo que lo va a tomar como un solo host. Va a tomar como si fuese un /32, exactamente. Entonces, en ese caso, o sea, fíjense, si yo le pongo a aplicar, ¿sí? Yo, si ustedes se fijan, network dice 192.168.2.1, es un solo host, ¿sí? Entonces yo no podría tener comunicación porque tengo, o sea, no puedo poner otra IP en esta red, ¿sí? Porque es una red de un solo host. Entonces, fíjense, cuando yo pongo /24, cómo cambia acá el network, es la red es 2.0, ¿sí? Fíjense cómo cambia. Ahora, ¿en qué interfaz debo configurar esto? Y en la 2. En la 2, interfaz Eder2, ¿sí? Fíjense, entonces decimos, la interfaz Eder2 configuramos la IP 192.168.2.1, ¿sí? Incluso podríamos comentarlo, eso ya va a depender de la configuración. Siempre ustedes que puedan comentar ustedes todas las configuraciones, hace más fácil después la lectura de la configuración, ¿sí? Pero podríamos, por ejemplo, IP interfaz Administrativos. interfaz Eder2. Por ejemplo, en este caso no tiene tanto sentido ese comentario porque lo veo en la misma configuración, pero bueno, a veces sí, por ejemplo, decimos IP, interfaz, LAN, contaduría, LAN, recursos humanos, o VLAN, etcétera, ¿sí? O sea, en este caso, para esta configuración, nosotros no nos dice mucho más de lo que ya nos dice la misma configuración. Bueno, de igual manera vamos a hacer una configuración de IPs en las interfaces del 3 y del 4. ¿Qué pongo en interfaz de 3? 192, 168, 3.1, para seguir la base 24. 3, 3. Perfecto. ¿Y en la interfaz del 4? lo mismo, pero en este caso la 4.1. Interfaz 4. Perfecto. Lo Entonces bueno nosotros ya tenemos configuradas las IPs en nuestras interfaces. Fíjense, yo acá voy apretando este botón que tengo acá arriba, ¿sí? Yo deshice la última configuración y así podría deshacer o rehacer las configuraciones. Por ejemplo, si yo ahora toco de nuevo para adelante, la rehace, ¿sí? Y la deshace. Ahora, por ejemplo, ¿cómo podría ser la configuración de la interfaz, de la IP en la interfaz Eder4, ¿sí? Por medio de consola de comando? Van a ver que también, si ustedes se acostumbran a trabajar por consola de comando, es bastante práctico. Ponemos, primero, fíjense, si acá todos estos comandos son los mismos que yo tengo acá, ¿sí? En estas secciones. Entonces yo pongo IP, ¿sí? ¿Qué sigue? ¿Qué otra sección sigue? Interfase. Addresses, en realidad, porque yo no estoy acá. Yo fui IP, addresses, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que quiero hacer? Es agregar un IP, entonces pongo add, ¿sí? Y ahí elijo, por ejemplo, addresses. ¿Qué dirección acá? Dijimos que es para la interfaz del 4. 41/24. ¿Sí? Podría poner el network o no. En realidad no lo voy a poner, se lo voy a completar solo, pero sí, ¿qué más me falta? La interfaz lo va. Interfaz. Entonces ahí pongo interface, Eder 4, y bueno, fíjense que hicimos exactamente lo mismo por comando, ¿sí? Pero que es bastante rápido. O sea, dependiendo de la configuración que estemos haciendo, es bastante rápido, sobre todo cuando quiero hacer algunas configuraciones repetitivas. Yo directamente hago acá, y por ejemplo, para la interfaz Eder 5, ¿sí? Fíjense, listo. Ya tengo en la interfaz Eder 5 configurada la 5.1, y es bastante rápido, más rápido que a veces que andas haciendo la configuración acá en la ventana. Eso va a depender de la comodidad que le quede a cada uno, pero sepan que por consola de comando, una vez que se acostumbran, es una linda forma de configurar, ¿sí? En particular, la interfaz del 5, como no la estamos usando, no le voy a poner ningún IP por ahora, ¿sí? Bueno, dijimos que ya tenemos las IPs configuradas. Vamos a cerrar el DHCP client. Vamos a ir a la parte de IP DHCP server. Y fíjense que yo les dije acá, tenemos que apretar el DHCP setup para que se nos abra el wizard, ¿sí? Entonces, apretamos DHCP setup y empezamos a configurar los servidores DNS para cada interfaz. Entonces, ¿cuál va a ser la primera interfaz? La 2. Eder 2, ¿sí? Ponemos siguiente, fíjense, dice, address space, es el 192.168.20/24, está perfecto.
Y la gateway para la red de HCP, la 2.1, está bien, que es la del mismo router. Ahora fíjense, address es to give out, que como les dije yo, es el intervalo de IP que va a entregar. Si yo voy a IP pool, ¿sí? Fíjense que yo acá no tengo nada, IP pool, y dice que va, no le voy a, esto le voy a agrandar, desde la 192.168.2.2 hasta la 2.254, ¿sí? Después los servidores DNS, fíjense, acá el servidor DNS que está entregando, este servidor de HCP es el mismo que me entregó a mí el cliente de HCP, ¿sí? Esto yo lo podría cambiar y poner otros, los de Google, por ejemplo. En este caso los voy a dejar. Y después list time. List time son 10 minutos, ¿sí? Vamos a dejar los list time por defecto. Le pongo next y dice que el setup se completó exitosamente. Y fíjense que en la parte de IP pool se agregó el pool de direcciones, ¿sí? Que yo configuré para el DHCP server de la interfaz Eder 2, ¿sí? Yo podría haberlo puesto, o sea, podría haberlo configurado un pool manual. Por ejemplo, podría haber puesto, por ejemplo, pool 1, que va desde la 192.168.210 a la 192.168.2.100, por ejemplo, ¿sí? Y acá, en el servidor de HCP, en vez de haber usado el DHCP pool 0, que es el que se configura por defecto, usar el pool 1, por ejemplo, ¿sí? Eso es, ustedes pueden configurar el pool o directamente modificar en IP pool el que se crea automáticamente cuando configuramos el servidor de HCP. Vamos a hacer lo mismo, vamos a configurar un servidor de HCP para las interfaces EDR3 y EDR4, ¿sí? Entonces vamos a EDR3, el espacio es 192.168.3.0, está bien, 3.1, va de la 3.2, esto lo vamos a dejar por defecto. Fíjense que acá sí les voy a cambiar los DNS, les voy a poner los de Google, ¿sí? Y el list time no le voy a dejar en 10 minutos, sino que le voy a dejar en 10 horas. ¿Sí? No, en 8 horas lo voy a poner. Listo. Y por último, vamos a crear un servidor de HTTP para la interfaz de ER4. Que acá el servidor de HTTP va a ser el mismo router, ¿sí? El 4.1. Y el list time va a ser un día, ¿sí? Bueno, fíjense que tenemos los 3 servidores de HTTP configurados, de HTTP 1, 2 y 3, en las interfaces ER2, 3 y 4, con distintos list times, ¿sí? Y con distintos DNS servers. Fíjense acá, si yo voy a la pestaña Networks, me muestran las redes y los servidores DNS que yo tengo en los servidores de HTTP configurados, ¿sí? Fíjense que yo voy a parte de acá de lists, es donde me va a mostrar las asignaciones que yo tengo, ¿sí? A los que yo les di como servidor de HTTP a los hosts que se conectaron, que son mis clientes de HTTP. Obviamente, como todavía no asigno ningún IP, yo no tengo ninguna entrada. Pero fíjense, si vamos acá a la Virtual PC1, abrimos una consola, ¿sí? Y yo acá pongo IP de HCP. El comando que les va a decir en la bibliografía que es IP de HCP. Si ustedes ponen de HCP solo, funciona, ¿sí? Antes, fíjense, voy a hacerles un zoom. No sé si lo van a ver. No, no lo van a ver el zoom. No, no lo van a ver. No están con zoom ahí, ¿verdad? Viendo el zoom. No, No. pero se ve, se ve. Fíjense, si yo pongo show IP, fíjense que yo no tengo... Ahí sí lo están con zoom, ¿verdad? Sí, se ve, sí. Bueno, fíjense que yo no tengo ninguna IP configurada, ¿sí? IP más gateway y DNS está todo en 0, ¿sí? Ahora, si yo pongo DHCP o IP de HCP, fíjense que dice que ahí tomó un IP, que es la 192.168.2.254/24 y la gateway es 1. Si ahora yo de nuevo pongo show IP, fíjense que yo tengo en mi virtual PC la IP 192.168.2.254, tengo la gateway. Fíjense que el DNS que me dio es el DNS que yo le había dicho, que es el que nos asignó el DHCP server del DHCP client de la interfaz de ER1, ¿sí? Y bueno, acá me dice la MAC, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense, yo puedo hacer un ping al router,
y debería responderme. Y efectivamente me responde. Ahora, fíjense, en la parte de ICES, en el router, se me agregó una entrada que tiene la letra D, que es de Dynamic, ¿sí? Que dice, esta IP está asociada con esta MAC, ¿sí? Usando el DHCP Server 1 y el Active Hostname, que es, por ejemplo, si ustedes tienen un celular, una tablet, va a ser el nombre que ustedes le configuren a la tablet, o por ejemplo, el nombre del dispositivo, el nombre que ustedes les configuren en una PC con Windows, bueno, es el que les va a aparecer acá. El PC en el Active Hostname. En este caso es PC1. Fíjense. Y el status bound, que tiene que ver con qué está asignada la IP. Y fíjense, va a expirar después de 8 minutos 30 segundos, así, porque el least time de HCP1 es 10 minutos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que justo antes de cumplirse los 10 minutos, el cliente va, si sigue conectado, va a asignar nuevamente, o sea, va a pedir nuevamente la asignación de la IP, la misma IP, si no la pide, el de servidor de TCP va a borrar esta entrada, ¿sí? Va a borrar esta entrada y decir, no, ya está, no la necesita, la libero para poder entregársela a otro dispositivo. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la PC2 y PC3. Le vamos a pedir IP de HCP y de HCP. Entonces, fíjense, esta IP tiene la 3254 y esta IP tiene la 4254. Vamos a ver si podemos llegar al router, a ver si está bien configurado. Efectivamente, la 4.1 me responde y la 3.1 también me responde. Perfecto, entonces está funcionando todo. Fíjense que ahora tengo dos entradas más para la PCI 2 para S3, que son la 3.254 y 4.254 con los distintos servidores de HCP, ¿sí? Que nosotros tenemos configurados en las distintas interfaces. ¿Hasta ahí está claro la configuración? Sí, clarísimo. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Podemos continuar? Una consulta. Sí. Si yo conecto, si ya tengo definida el DHCP y el pool en una interfaz y no tengo conectado nada y conecto una compu directamente, ¿se asigna automáticamente la IP o tengo que hacer el DHCP por consola para que se asigne? No entendí cuál es Viste el que ya tenías conectada las PC a las interfaces. Ah, bueno, no, pero en este caso estas virtual PCs no Yo trabaja sé como si que... fuese una PC de un Windows, por ejemplo, que vos enchufás el cable de red y te va a tomar IP. O sea, pero en realidad eso tiene que ver con la configuración de la propia PC, no tiene nada que ver con el router. O No, sea, sí, preguntaba por los datos, que por ahí quizás claro, le enchufaba directamente y claro, o tomaba sea, IP. en un Windows, un Disculpa, Windows configurado por defecto, porque en realidad si vos le podés dar de baja el cliente de HCP al Windows, pero configurado por defecto, cuando enchufa el cable de red, si se conecta con un servidor de TCP, va a tomar IP. Si esa es la consulta que me hacía. Sí, no, era esa. Gracias. sí, Perfecto. mientras tenga un cliente de HCP lo va a tomar. ¿Tá? Por defecto siempre es así, no importa qué sistema utilices, Marcelo. Bueno, gracias Luis. Bueno, vamos a ver. Bueno, dijimos esto. Y bueno, lista estática. Fíjense, nosotros lo que podríamos hacer es, por ejemplo, obviamente que esto es un entorno donde tenemos de laboratorio, pero nosotros podríamos, si estuviésemos en producción y demás, seguramente, si tenemos un DHCP server configurado, tendríamos una entrada, o sea, muchísimas más entradas acá en esta tabla, en esta pestaña lices, ¿sí? Donde están todas las asignaciones, ¿sí? Nosotros lo que podríamos hacer es, ya sea por necesidad o por una cuestión de practicidad, a veces por necesidad, porque necesitamos que, por ejemplo, un dispositivo tenga una IP fija para que los otros dispositivos apunten a ese dispositivo, lo que sería un servidor o algo por el estilo. En ese caso nosotros tenemos dos posibilidades. O configuramos la IP en forma manual fija en el dispositivo, o hacemos una asignación estática. ¿Qué es una asignación estática? Si nosotros
Apretamos el botón secundario acá sobre esta asignación, sobre esta entrada, y vamos a la última opción que dice Make Static. Fíjense, desaparece la D de Dynamic, ¿sí? Y lo que hace es asignar, o sea, hacer una asignación estática de esta IP a esta MAC, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por más que este dispositivo no esté prendido, o sea, cuando se cumple el list time, ¿sí? Siempre va a tener esta asignación, esta IP reservada para ese dispositivo. Entonces, de esa forma, nosotros decimos, esta MAC siempre va a tener esa IP y esa IP no la voy a entregar para otro dispositivo, ¿sí? Por más que el dispositivo no esté prendido, por más que el dispositivo haya cumplido su list time, ¿sí? Entonces yo voy a quedar, el status va, si ustedes se fijan, va a cambiar a waiting, ¿sí? Y va a estar esperando que se conecte ese dispositivo para hacer la asignación. Y esta entrada, a diferencia de que cuando se cumple el list time y el cliente no le renueva la asignación, que se borra, esta entrada no se borra nunca, ¿sí? O sea, la única forma de borrarla es en forma manual. Entonces, lo que hacemos es una asignación estática, ¿sí? Entonces, de esa manera, como les decía, es una forma de que un dispositivo tenga siempre la misma IP. Y además con una consideración adicional, que esas asignaciones estáticas nos pueden dar más seguridad a nuestra red. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos una red Wi-Fi, por ejemplo, ¿sí? Que tenemos configurada, el AP lo tenemos conectado en una interfaz, en la interfaz Header2, por ejemplo, de nuestro router, y estamos entregando IP por medio de la interfaz Header2, ¿sí? Y nosotros queremos que solamente se conecten X dispositivos por Wi-Fi, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que son 5 dispositivos nada más, y no queremos que los otros, que por más que sepan la clave, se puedan conectar. Entonces, lo que vamos a hacer en ese caso es cambiar la forma del servidor de HCP de la forma de trabajo y que solamente entregue IPs que estén asignadas estéticamente. ¿Se entiende cuál es el planteo? Sí, 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 sí. Entonces, de esa forma, nosotros lo que nos vamos a evitar es que si bien van a poder conectarse con nuestro AP y con nuestro router no les va a entregar IP. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer de cuenta, para el ejemplo, por ejemplo, que tenemos estos tres, solamente que entreguen estos tres. Además, que no tiene mucho sentido porque estos son tres servidores de HCP diferentes. Tendría sentido si fuese el mismo, pero para darle un ejemplo, yo tengo estas tres asignaciones estáticas, voy al servidor de HCP y fíjense cuando dice address spool, ¿sí? Le ponemos static only, ¿sí? De esa manera solamente va a entregar las asignaciones que son estáticas. Entonces, por más que venga un dispositivo, un sexto dispositivo, y se quiera conectar a la red Wi-Fi, que sepa la clave, cuando no va a poder navegar porque nunca va a obtener IP. Obviamente, si la configura manualmente, sabe la red, todo eso va a poder navegar, pero el servidor de HCP no le va a entregar IP. Entonces es una forma también de hacer un poquito más segura la red, entre un montón de formas que tenemos, ¿no? O sea, hay un montón de formas, podríamos hacer una access list, hay un montón de opciones. Pero bueno, esta es una forma, sí, de hacer un poquito más segura, diciendo solamente voy a entregar las IPs que están asignadas estáticamente. Entonces, no van a poder conectarse a otros dispositivos por medio de esa interfaz. Por lo menos van a poder, pero no van a tener IP, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí en Address Pool suele poner static on, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí, quedó claro. Sí, entendido. Perfecto. Bueno, a ver con qué, no me quiero olvidar nada antes de pasar. Tenemos las asignaciones estáticas. Bueno, vamos a ver DNS, ¿sí? Perfecto. Domain Name System. Por defecto, el cliente de HCP sí pide por servidores DNS, como lo vimos, ¿sí? Pueden agregarse manualmente, ahí lo vamos a ver, ¿sí? ¿Y dónde vemos? Esto es en la parte donde dice IP DNS, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos los DNS, ¿sí? Que en este caso dijimos que tenemos los servidores dinámicos que los aprendimos por medio de la interfaz Header1 que tiene un DHCP client configurado. Pero también podríamos configurar DHCP fijos, ¿sí? En forma manual. Por ejemplo, en este caso yo estoy configurando los de Google, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, si yo abro acá una terminal, ¿sí?
o lo vamos a hacer al revés. Fíjense, yo voy a borrar esto y voy a borrar el DHCP client que yo aprendí en forma dinámica, ¿sí? El DNS, perdón, servidor DNS. Bueno, fíjense que yo no tengo servidores DNS. Si yo hago un ping a Google, ¿me va a responder? ¿Qué creen ustedes? Si lo haces por IP, sí. Sí, sí. Ahora, esperen que cerré sin querer. Si yo hago un ping a facebook.com, No, porque no tenés forma de resolverlo. no A tengo nivel- servidor DNS configurado. Entonces, fíjense, si yo ahora configuro, por ejemplo, el DNS de Google, ¿sí? Me va a responder. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está resolviendo el dominio. Voy ahora de nuevo a hacer la configuración de que me agregue los DNS en forma dinámica. ¿Sí? IP DNS. ¿Sí? Entonces, fíjense que sí me responde. Bueno, antes de... a ver, vamos, antes de poder... Vamos, primero les voy a hacer el ejemplo, en la Virtual PC. Miren, fíjense, yo me paro en la Virtual PC, ¿sí? Dijimos qué IP tiene, ¿se acuerdan? Show IP era la 2.254, y dijimos que yo puedo conectarme con el router. Ahora, si yo tiro un ping a Google, ¿sí? A los DNS de Google, ¿me va a responder o no me va a responder? ¿Qué creen ustedes? Si le agregaste una parte de ruteo, sí. ¿Qué parte de ruteo? ¿A qué te referís? Si agregaste, en este caso, tiene ruta la interfaz. La interfaz, en este caso, la 2. En realidad, esta sí tiene una ruta, ¿sí? O sea, si nosotros, lo de ruteo no lo vamos a recibir en la clase que viene, pero tengo acá una ruta por defecto para salir a internet, ¿sí? Porque además es lo que me permitió recién cuando salí desde el router al facebook.com, pero también tengo acá una tabla de ruteo configurada en la Virtual PC que me permite salir a internet. Ahora, fíjense, no me responde. ¿Por qué no me responde? No es necesario que lo sepan, les pregunto. Bueno, ¿por qué no me responde? Porque yo acá tengo una... porque no tengo configurado el masquerade. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Sí? Yo, o sea, las IP privadas, ¿sí? Las IP privadas no son ruteables por internet, ¿sí? No se pueden rutear Si no, pasé nateo. exactamente por internet. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que se llama el NAT, ¿sí? Que es Network Address Translation. En particular, tenemos que hacer lo que se llama masquerade, ¿sí? ¿Qué es el masquerade, básicamente? Como nosotros no podemos rutear direcciones IP fijas, privadas, perdón, por internet, o sea, nosotros, les digo cómo es el planteo. Nosotros tenemos un datagram IP que tiene 2 IP, ¿sí? Todo datagram IP tiene 2 IP. La IP origen y la IP destino, ¿sí? Cuando nosotros queremos rutear, queremos desde una virtual PC que tiene una IP privada, dijimos, ¿sí? Privada, queremos ir a internet, por ejemplo, acá los DNS de Google, ¿sí? ¿Qué pasa? Va a venir acá. Llega a Google, llega a los DNS, llega el paquete, ¿sí? Que tiene, dijimos, la IP origen es la privada y la IP destino es nuestro router mandó el paquete, porque sí sabe cómo llegar a Google. Entonces, perfecto. ¿Qué pasa? Cuando Google tiene que responder, se invierten la IP origen, ahora o sea, la que era la IP destino es la IP origen y la que es la IP destino es la IP origen. Entonces, en este caso, esta es la de Google y esta es la privada, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando Google ve que esta es una IP privada, no puede llegar, porque es una IP privada. Las IP privadas no son ruteables por internet, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente lo que se denomina el Network Address Translation, hacer una
lo que se llama un enmascaramiento de IP. ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? Tenemos, tenemos nuestro IP origen y tenemos nuestro IP destino. Esta IP origen, que es privada, cambia por un IP origen que es pública, que es la de nuestra salida de Internet. O sea, esta que era privada, ¿sí? Y se hace una tabla, ¿sí? Una tabla que nos dice que para todas las conexiones, acá están todas las conexiones, que dice, para la conexión de la IP privada, IP1, IP2, ¿sí? Esta conexión, esta es la tabla, que yo hice un nateo, otro nateo. Entonces, cuando vuelva la conexión, en este caso la respuesta de Google, a esta conexión, yo sé que lo tengo que mandar al IP1. Cuando vuelva a esta conexión, yo sé que la tengo que mandar al IP2. Y ya hace la traslación inversa, quiere decir el NAT transverso, que se denomina, que es cambiar de la IP pública a la IP privada, ¿sí? Entonces, eso nosotros tenemos que hacer sí o sí. No es importante que en este momento lo entiendan, o sea, por qué lo configuramos así, pero sí que sepan cómo se configura. Entonces yo ahora les voy a mostrar cómo se hace esa configuración de masquerade, ¿sí? Entonces, ¿dónde hacemos eso? Fíjense, como yo les dije, acá no podemos, porque tenemos un IP privado, entonces tenemos que configurar de masquerade. Vamos a IP, Firewall, repito, no es necesario que ustedes entiendan por qué se hace así, pero sí que sepan que debe hacerse. Vamos acá donde dice NAT, precisamente de Network Address Translation. Lo que vamos a hacer es un source NAT, entonces elegimos chain source NAT. Out interface, decimos cuál es nuestra interfaz de salida a Internet. ¿Cuál es nuestra interfaz de salida a Internet? La 1. Header 1, ¿sí? Y ahí en acción elegimos masquerade. Entonces lo que hace es precisamente cambiar todo lo que sea de todas las IPs privadas que vayan a salir por la interfaz de Header 1, va a cambiarlo a la IP que tiene la interfaz de Header 1, ¿sí? Que si ustedes se fijan, la IP que tiene la interfaz de Header 1 es, bueno, la que me dio la máquina virtual, que es la 192.168.63.208, que es la que me emula mi salida a Internet. Y ahí sí le pongo el comentario y pongo masquerade, ¿sí? Esto lo vamos a ver muchísimo más detalle después, pero es importante que sepan que para nosotros poder tener salida con Internet con las Virtual PCs, debemos configurarlo. Entonces, si yo ahora voy a la Virtual PC 1, fíjense que sí tengo salida a Internet, ¿sí? Me responde. Ahora, si yo pongo show IP, fíjense cuál es mi servidor DNS. ¿Cuál es mi servidor DNS de esta Virtual PC 1? ¿Sí? Es el 63.2. 63.2, que para los fines de este práctico estoy en Internet. Entonces, si yo hago ping facebook.com, ¿me va a responder o no? Sí. Y sí, debería. Debería. Sí, lo vas a responder. Perfecto, me responde. ¿Sí? Perfecto, está clarísimo. Buenísimo, me responde. Entonces yo con esta salida, con esta PC yo ya tengo salida a Internet. Ahora fíjense, voy a ir a la Virtual PC 4, voy a poner show IP, y fíjense acá cuál es mi servidor DNS. ¿Cuál es mi servidor DNS ahí? Y el mismo gateway que estás asignando por DHCP. El router. Exactamente. En este caso no es el servidor de DHCP dinámico que yo tengo en Internet, sino la petición DNS se la va a hacer al router. ¿Sí? Bien. Entonces, primero voy a probar si tengo salida a Internet. Disculpen. Primero voy a probar si tengo salida a Internet. Fíjense, tengo. Ahora, yo le digo, la petición DNS se la estoy dando al router. ¿Me va a dar respuesta a facebook.com o no? No, no te va a dar respuesta. ¿Por qué no? Porque no lo configuraste el DNS como caché. No es como caché exactamente. Fíjense, no puede resolver. El caché DNS lo vamos a configurar más adelante cuando me firewall. Lo que estamos haciendo no es un caché, lo que estamos diciendo es que el router permita los requests DNS, ¿sí? Entonces para eso tenemos que tildar acá, en la parte de IP DNS, tildar, donde dice allow remote requests, ¿sí? No es un caché DNS, no es exactamente, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí que permita las peticiones, o sea, que permita los requests DNS para poder resolverlos. Abrís Sí, efectivamente tiene un caché,
efectivamente tiene un caché que es el que me va a permitir ir guardando las direcciones que yo voy. Bueno, ahí le habilitarías por este caso qué DNS tendrías habilitado. Entonces, fíjense, yo ahí, ya el router sí me va a responder los requests DNS, entonces ahora me debería poder responder. ¿Por qué no me respondió? PC3, ¿por qué no? Ah, ya, no sé por qué no me responde. Debe ser que no le había dado a play. Pero fíjense, ahora sí tengo mi salida a internet, ¿sí? Y fíjense que si yo voy al caché, ahí sí el router tuvo que ir a buscar facebook.com a resolver ese dominio y sí lo grabó en su caché, ¿sí? Para poder responder. Entonces, todas las peticiones que hagan al router va a ir a su propio servidor DNS que tenga configurado, que en este caso son estos dos, y va a grabar esa entrada en el caché para poder respondérselas a los clientes que se conecten y pidan, o sea, a los hosts que se conecten y pidan que le resuelva el DNS, ¿sí? Fíjense, nosotros también podríamos en la parte estática hacer una entrada estática, por ejemplo, y decir, por ejemplo, todo lo que venga al nombre router, ¿sí? Por ejemplo, que resuelva con la IP, por ejemplo, 127, por ejemplo, para darle un ejemplo, o con tal IP, ¿sí? Entonces, cuando yo use el dominio router, va a responder directamente esta IP, ¿sí? Esto es una entrada estática que podría hacerlo, por ejemplo, para un servidor y demás. Eso obviamente se va a resolver en forma local, ¿no? Bueno, pero como les digo, sí o sí ustedes para que el router pueda resolver las peticiones DNS de los hosts, tiene que estar tildado a los remote request. Esto no lo vamos a ver, pero se los comento. Esto, UDP, DNS trabaja con UDP 53. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estaba eso? Bueno, pensé que lo tenía. DNS trabaja con UDP 53. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Nosotros, si tuviésemos esto, o sea, esto lo vamos a ver cuando nosotros veamos firewall, que vamos a hacer reglas especiales para los servidores DNS, pero en particular, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un servidor DNS, ¿sí? Yo tengo un servidor DNS, por ejemplo, y tengo todos los hosts que están en mi red, que me están haciendo peticiones DNS, ¿sí? Y esto es UDP 53, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo un ataque o puede venir un hacker y redireccionar todas las peticiones UDP 53 a un servidor DNS malicioso, ¿sí? Entonces, que me redirija el tráfico, por ejemplo, todo el tráfico que yo tengo a él, ¿sí? Y de esa manera, bueno, tener un ataque o suplantación de identidad, o sea, un montón de ataques posibles que pueda tener. ¿Qué pasa? Porque UDP 53 no es seguro. Entonces, yo, si quisiese, por ejemplo, hacer más seguro, más allá que, como les dije, que tenemos otras alternativas, ¿no? de servidores de HCP, pero de servidores DNS que vamos a hacer, de configuración que vamos a hacer más adelante con el firewall, sí, lo que podemos saber es que podemos tener un servidor DNS más seguro usando certificados, ¿sí? Nosotros podemos instalar un certificado que va a ir encriptada la petición DNS, y vamos a tildar acá, que dice Verify DOH Certificate, y antes tenemos que instalar el certificado. Bueno, ¿cómo es el tema ese? Por ejemplo, Cloudflare, tengo entendido que Google no, o por lo menos no que yo sepa, pero Cloudflare, por ejemplo, sí uno ofrece una resolución de servidores DNS por medio de certificados. Entonces bajan el certificado, lo instalan, acá van a poner el dominio, y tildan ahí, entonces ustedes van a usar una resolución DNS en forma encriptada, entonces va a ser más seguro, ¿sí? Pero, no, como les dije, no lo vamos a ver, pero para que ustedes sepan que si ustedes lo quisiesen hacer más seguro, tienen esa posibilidad. Bueno, ¿hasta acá está claro? ¿Alguna duda? No, está bueno. Perfecto. Bueno, como les dije yo, acá nosotros tenemos las entradas, las asignaciones estáticas. Si nosotros queremos borrar una asignación estática, sí o sí tenemos que eliminar. Entonces tenemos que poner remove en esa entrada, ¿sí? Si no, no vamos, si no queda esa asignación acá. No podemos, no se va a borrar nunca mientras que no la borremos en forma manual. Bueno.
DNS, está bien. Vamos a bridging. Vamos bien de tiempo. Para eso, para hacerlo de bridge, yo lo que voy a hacer es borrar la configuración. Bueno, fíjense, yo voy acá a hacer un system, reset configuration, ¿sí? Entonces, se me va a salir el router. Vamos a esperar que inicie. ¿Y por qué? Porque como tengo que hacer otra configuración, vamos a configurar de nuevo entonces todo el router. Bueno, mientras que inicia, en este momento no me interesa tanto, vamos a ir viendo el marco teórico, ¿sí? ¿Qué es bridge? ¿Sí? ¿Qué es bridge? Bridge básicamente es similar a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como en forma con lo que sería un switch, ¿sí? Nada más que acá nosotros tenemos que crear una interfaz bridge, poner una IP a esa interfaz bridge y es una interfaz lógica, ¿sí? ¿Qué hace el bridge? Une varias interfaces físicas en una lógica. En realidad lo de físicas lo podemos tomar con pinzas porque podríamos incluso unir interfaces lógicas también con otras físicas dentro de una interfaz bridge, ¿sí? Pasando las tramas entre los puertos con las mismas reglas con las que funciona un switch. Básicamente es configurar un switch. Nada más que normalmente un switch, nosotros cuando compramos un switch, si no es administrable, no configuramos nada. O sea, todos los puertos están interconectados, trabajan en capa 2 y demás, ¿sí? En este caso, sí tenemos que configurar no solo los puertos que van a formar parte del bridge, sino una IP hacia ese bridge y todas las configuraciones que hagamos a esos puertos que conforman el bridge, la tenemos que hacer sobre la interfaz bridge. Se va a crear una interfaz, ¿sí? Y se utiliza para unir dos redes o segmentos para formar una sola red, ¿sí? Routeros nos permite bridgear dos o más interfaces sin importar el tipo. Quiere decir que podrían ser interfaces físicas, interfaces lógicas, interfaces inalámbricas y demás. Y para lograr esto se deben seguir estos dos pasos. Crear la interfaz lógica en el menú bridge, ir a la sección de ports dentro de la ventana bridge y agregar las interfaces dentro del bridge creado en el paso previo, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Bueno. Y tiene algunas limitaciones. Cuando nosotros agregamos interfaces inalámbricas, ¿sí? Del estándar 802.11, en modo station no soportan bridging, ¿sí? Tenemos que ahí agregar otro tipo de interfaz. De todas maneras, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos bridging, ¿sí? No, está acá. Y fíjense, cuando nosotros queremos brillar con interfaces inalámbricas, tenemos que brillar con interfaz no en modo station, sino Station Bridge, Station Pseudo Bridge o Station WDS. Como les dije, lo vamos a explicar un poquito mejor cuando veamos la clase 4, que es la de wireless, ¿sí? Vamos a entrar al router. Fíjense acá, todas las configuraciones que teníamos se borraron, solamente tiene la configuración por defecto, que es un DHCP client en la interfaz Eder 1. Una cosa que yo no les comenté. No, lo vamos a ver cuando veamos routing, porque no tiene sentido ahora. Sí, lo vamos a ver cuando veamos routing de parte de distancia administrativa. Bueno, ¿dónde entonces dijimos creamos bridge? Creamos una interfaz bridge. Fíjense acá. Tenemos la ventana bridge, se abre y lo primero que hacemos es crear la interfaz bridge, ¿sí? Entonces apretamos y le vamos, por ejemplo, vamos a crear una interfaz que se llame LAN 1, ¿sí? Del tipo bridge. Una vez que nosotros tenemos creada la interfaz, si ustedes se fijan, vamos a interfaces y ahí se creó una interfaz LAN, junto con las otras interfaces físicas, se creó una interfaz LAN 1, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que agregar los puertos que van a formar parte de esa interfaz bridge. Entonces vamos a ports, ¿sí? Y fíjense, acá decimos, en este caso nosotros vamos a querer, para el esquema que tenemos, que Eder 2, Eder 3 y Eder 4 formen parte del bridge, ¿sí? Entonces vamos a decir, la interfaz Eder 2 que forme parte del bridge LAN 1, ¿sí? Aplicamos, copiamos, la interfaz Eder 3, aplicamos, copiamos, y la interfaz Eder 4, y listo. Entonces, fíjense, tenemos estas tres interfaces, ED2, ED3 y ED4, que forman parte de la interfaz LAN 1, ¿sí? Entonces, ahora nosotros vamos a configurar un DHCP server, ¿sí? Para estas interfaces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero antes de poder configurar el DHCP server? Como dijimos recién.
Le asignamos un IP al bridge. Asignar un IP. Y en este caso, eso, bueno, justo ahí iba la pregunta, ¿a qué interfaz íbamos a asignar IP? Como dijimos, estas interfaces físicas, la Eder 2, Eder 3 y Eder 4, están dentro de la interfaz bridge LAN 1, la IP se la vamos a asignar al bridge, ¿sí? Entonces, vamos a poner en este caso, por ejemplo, 172.16.11/24 y en la interfaz LAN 1, ¿sí? Entonces, ahí sí decimos. Ya no le asignamos a las interfaces físicas que forman el bridge, sino a la interfaz lógica bridge, que nosotros le pusimos nombre LAN 1. Entonces, ahora sí vamos al DHCP server, ¿sí? Vamos a DHCP setup y acá, siempre que nosotros tenemos una interfaz brillada, o sea, debemos configurar el DHCP server sobre la interfaz brillada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo quiero configurar fíjense que el DHCP server sobre la interfaz Eder 2 me da un mensaje que dice interface is slave, ¿sí? Que quiere decir que está formando parte de un bridge. Yo no puedo configurar un IP sobre una interfaz slave, ¿sí? Entonces sí o sí sobre la interfaz bridge. Entonces en ese caso elijo la interfaz LAN 1, fíjense. Acá podría agregar otro DNS, por ejemplo. Y le voy a dar un list time, por ejemplo, de 10 horas, ¿sí? Entonces yo voy a lices, ahora acá voy a los virtual PC, en realidad estas hay que cerrarlas porque yo las había reiniciado. Entonces yo voy acá y pongo DHCP. Fíjense qué IP me va a dar. Show IP, fíjense, me dio un IP en la red 172.16.1.0/24, que en este caso me dio la IP 254, fíjense, me dio los dos DNS que yo configuré, y yo debería poder pinguear al router, ¿sí? Entonces, 172.16.1.1. Fíjense que responde. Yo ahora voy a configurar el masquerade para que esa PC tenga salida a internet. Entonces voy IP, firewall, NAT, source NAT, out interface Eder 1, masquerade. Listo. Entonces ahora yo con esta PC debería poder salir de internet. Perfecto. Ahora tengo que configurar para que el router me resuelva las peticiones DNS. O sí voy a poder pinguear a facebook.com, por ejemplo. Les pregunto. Y sí, ya creo que sí. ¿Por qué? Porque ya te dio los DNS están configurados. Claro, los DNS están configurados, pero ¿cuáles son los DNS? ¿Es el router o están en internet los DNS? Están en internet. Claro, entonces no me hace falta configurar el router como que me resuelva peticiones de DNS. De todas maneras, yo siempre les sugiero que ustedes lo configuren porque normalmente vamos a configurar el router como para que resuelva las peticiones de DNS, ¿sí? Una cuestión de ancho de banda, hay que hacerlo así. Sí, no, en realidad, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora no nos vamos a detener tanto en eso. Bueno, en realidad tiene sus ventajas y sus desventajas. Por una cuestión de consumo de ancho de banda, sí, porque nosotros, por ejemplo, si ya tenemos en el caché una entrada, por ejemplo, facebook.com, no va a tener que ir a internet para resolverlo. Entonces, en ese caso, es una ventaja. Vamos a usar menos ancho de banda. Pero a veces, o sea, no siempre es lo más seguro. Entonces, vamos a ir viéndolo ese tema. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno. Fíjense, acá tenemos las entradas acá en lices tenemos la entrada dinámica que es para la PC1, ¿sí? Fíjense, para la PC1 tenemos la entrada dinámica, ¿sí? Dinámica porque está la D, y acá tenemos la entrada que se lo asignó la interfaz bridge, ¿sí? Bueno, lo del firewall no lo vamos a ver. Bueno, y vamos a ver unas cositas más de bridge, ¿sí? Fíjense, les voy a mostrar una cosita más.
hagamos de cuenta que nosotros tenemos una red donde tenemos muchos hosts. Pongámosle que en horario pico nosotros tenemos una red /25 que admite hasta 126 hosts, ¿sí? Y nosotros tenemos 120 hosts en horario normal de trabajo, ¿sí? Todos esos 120 hosts toman IP por medio de DHCP, más allá que podamos tener alguna asignación estática y demás. ¿Qué pasa? Muchos de esos hosts se conectan de forma inalámbrica. ¿Qué pasa si vienen los empleados y empiezan a sacar sus celulares y a conectar sus celulares, ¿sí?, a esa red, ¿sí? El planteo es el siguiente. Me van a conectar 6 celulares y van a tomar IP, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si esos empleados conectaron sus celulares cuando llegaron, y como yo les dije, tengo 120 hosts en horario normal de trabajo, me van a empezar a tomar IPs y va a llegar el punto que cuando se quiera conectar un host, ¿sí?, yo no voy a tener IP para entregarle. ¿Por qué? Porque están todos conectados los celulares de los empleados, ¿sí? 50 empleados conectaron sus celulares antes de prender la computadora y mi pool de direcciones estaba muy acotado, entonces en ese caso yo tendría que, no va a poder entregar IP a las computadoras, ¿sí? Me voy a quedar sin IP en la computadora, por lo tanto no van a poder trabajar, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, hace un pool de direcciones más grande y demás. Está bien, perfecto. A veces se puede y a veces no es tan fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el problema no es el pool de direcciones, el problema es que se conectó gente que no tendría que conectarse. ¿Está claro el planteo que les estoy haciendo? O sea, que básicamente que no tenemos muchas direcciones para entregar y nos estamos quedando sin direcciones para entregar en nuestro pool. Ese es el planteo. Ahora, ¿qué podría hacer yo para evitar, ya no que no puedan navegar, sino que no se conecten? Nosotros habíamos dicho que podíamos tener asignaciones estáticas, ¿sí? Bueno, pero pongamos que yo no tengo todas asignaciones estáticas, tengo algunas. Entonces lo que puedo hacer es hacer un filtrado al nivel de capa 2 para que ciertas MAC no se conecten. Esto yo no lo puedo hacer a la configuración a nivel de interfaces, sí o sí tengo que hacer, lo tengo que hacer a nivel de bridge. Entonces, si yo, pues, por ejemplo, tuviese una sola interfaz para conectar con mi LAN, yo lo que podría hacer es poner esa sola interfaz. Por ejemplo, voy a hacer un bridge que se llame LAN 2, ¿sí? Y voy a poner una sola interfaz en mi LAN 2, que va a ser la de ER5, por ejemplo, ¿sí? La de ER5 yo me pongo en la interfaz bridge LAN 2. Entonces, yo, por más que no hacía falta en términos de configuración que haga un bridge para una sola interfaz, sí me va a permitir hacer este filtrado que yo necesito, y este filtrado que es de capa 2. Entonces yo voy, fíjense, a la pestaña Filters, agrego una entrada y digo, fíjense, acá hay un montón de opciones, ¿no? Yo les voy a mostrar esta, por ejemplo. Y digo, cadena forward, ¿cuál bridge? El bridge LAN 2, source MAC address. Entonces yo le voy a decir, la MAC address que va a ser la de los clientes que yo quiero bloquear, que yo quiero que ni siquiera se puedan conectar a mi red. Entonces, por ejemplo, va a ser 11, 22, 33, 44, 55, disculpen, y 66, ¿sí? Entonces yo digo, esa MAC que viene por mi bridge LAN 2, yo voy a ir a acción y voy a decir drop, ¿sí? ¿Qué quiere decir drop? Quiere decir que le voy a dar de baja todo el tráfico que venga desde esa MAC. Entonces, de esa manera, yo lo que logro es que ese dispositivo ni siquiera se pueda conectar a mi red, ¿sí? Por medio de esa interfaz. Pero sí o sí tengo que hacerlo a través de la interfaz bridge. No puedo hacer esta configuración, como les dije, no tengo a nivel de interfaz física ese filtrado. Sí o sí tengo que hacerlo en un bridge. Entonces yo agrego esa sola interfaz en un bridge, por ejemplo, y sí hago este filtrado. Entonces, de esta manera, estos celulares que por más que sepan la clave del Wi-Fi y demás, cuando se quieran conectar, voy a dropear todo ese tráfico. Entonces yo ni siquiera les voy a asignar IP, ¿sí? Entonces voy a resolver el problema que tengo. Lo único que tengo que hacer es identificar las MAC de esos dispositivos, ¿sí?, que yo quiero que no naveguen, ¿sí?
Pero bueno, en realidad es un ejemplo medio tirado de los pelos, aunque no lo crean, he tenido un caso similar, pero no, también se puede resolver agregando el pool de direcciones y demás, pero está bueno para que en realidad ni siquiera dejar de conectar, porque yo normalmente lo que hago es cuando se conecta alguien que no quiero que se conecte, se conecta, pero le bloqueo la salida del tráfico de internet, pero se conecta, o sea, yo ya le di IP y demás, se conecta. Bueno, esto es, yo ya lo que estoy haciendo es ni siquiera permitiendo que se conecte, ¿sí? Yo no le doy IP nada, o sea, él no se va a conectar a la red, ¿sí? Entonces lo hago con la parte de filtrado. Y por último, en la parte de Bridge, fíjense que dice, en la pestaña Bridge, que dice Settings, que dice Use IP Firewall. Use IP Firewall lo que hace es que las reglas del firewall se apliquen a las interfaces brilladas, ¿sí? Normalmente las interfaces brilladas, como yo les dije recién cuando vimos acá, ¿sí? Trabajan como si fuese un switch, trabajan en capa 2, ¿sí? Entonces las reglas de firewall, que el firewall trabaja en capa 3, no se aplican a las interfaces brilladas. Bueno, si yo tildo ahí donde dice Use IP Firewall, el tráfico entre las interfaces brilladas empieza a pasar por el firewall, ¿sí? Y de esa manera empieza a hacerse filtrado en base a las reglas que se machen. De todas maneras, esto lo vamos a entender mejor cuando veamos firewall, ¿sí? Segundo módulo, en este momento es más un comentario que una cosa que necesito que entiendan, no es una cosa que me interese tanto que entiendan. Cuando vea firewall, yo voy a volver sobre este punto y les voy a explicar, ¿sí? ¿Alguna duda? No. Perfecto. Bueno, a ver, creo que estaría todo. No sé si me estoy olvidando algo, pero creo que vimos lo de IP Firewall. No, creo que estaría todo. Estaba pensando si me estaba olvidando de algo de lo que... Pero lo de Bridge, bueno, listo. Estaría. Bueno, entonces, podemos cerrar acá. Bueno, Bueno, antes de cerrar, igual voy a dejar de grabar la clase, pero quiero que definamos desde la clase que viene, ¿sí? Déjenme que detenga la grabación. Y acá terminamos la clase.